entrar en el mundo creativo de las publicaciones de Unisapiens, primero tenemos que saber de qué se tratan las publicaciones editoriales, cuántos tipos de publicaciones editoriales hay, etcétera, etcétera. Decíamos, vamos a repasar conceptos que vimos ya, que diseñar es disponer estratégicamente los elementos visuales, que son imágenes, textos y el espacio en blanco, jugar con eso, en un equilibrio dentro de un determinado espacio para lograr un mensaje eficiente. ¿Sí? Esto es composición, o sea, una logística, una estrategia visual. Si todo eso que, que acomodamos para lograr un mensaje eficiente está enfocado en la eficiencia comunicacional de una publicación, la que fuera, libro, revista, flyer, etcétera, folleto, se trata de diseño editorial, como habíamos visto. Lo que primero tenemos que tratar de lograr, que es lo que hicimos a lo largo de 25, 24 años hasta ahora, es una coherencia editorial. ¿Qué quiere decir? Si yo les pongo a ustedes la revista, no sé, Gente, o la revista, no sé, distintas otras revistas, todas juntas, son todas revistas, postas, todas tienen imágenes, todas tienen texto, todas tienen tipografía, todas tienen un logotipo adelante, todas tienen notas adentro, pero todas las pueden diferenciar entre sí, porque cada una tiene un estilo propio, una coherencia editorial que es la diferencia del resto, ya sea por colores, por formas tipográficas, por cómo utiliza las jerarquías de imagen y de texto, etc. O sea, para que las publicaciones proyecten sensación de unidad, estilo y coherencia visual, deben seguir un patrón visual único, o sea, y mantenerlo a lo largo de los años. Por eso es muy importante cuando por primera vez se diseña o se va rediseñando con mucho cuidado y muy de a poquito una publicación. Se va ajustando muy poco, después cuando veamos el historial de Unisapiens, se los voy a marcar, ir modificando en todo caso de a muy poco para que no pierda esa coherencia editorial que cuando uno la ve reconoce que es Unisapiens. O Gente, o no sé, una revista de deportes. ¿Sí? El conocimiento y uso estandarizado de términos convencionales, o sea, tenemos que tener cosas muy convencionales, normatizadas, para minimizar el riesgo de malentendidos, que nadie se confunda nuestra publicación con otra publicación académica, por ejemplo. ¿Sí? Tanto las expresiones visuales como las literarias, o sea, la forma y el contenido, o sea, cómo se escribe, por ejemplo, todas las crónicas, y qué forma le damos a esas crónicas en el contexto editorial, deben estar estratégicamente conectadas y normatizadas. ¿Cómo se, cómo se normatiza eso? Con un manual de estilo. En el contenido de Miel está el manual de estilo del 22, creo, del 21, que hasta ahora no sufrió demasiadas modificaciones, pero que hay que volver a revisarlo y ajustar algunas cosas, cantidad de caracteres por crónica y un montón de cosas que a veces le dan bolilla y a veces no le dan bolilla. Pero cuando no le dan bolilla, la que se jode es la diseñadora que tiene que meter 2 millones de caracteres de más en un lugar donde no entran. Entonces hay que empezar a recortar fotos, sacar espacio, agrandar. Se lo voy a ir contando puntualmente, hechos reales, cuando veamos el historial. Entonces, eso hace la diferencia entre producciones. Yo como diseñadora he diseñado muchísimos tipos de revistas, pero cada revista tiene su manual de estilo. Entonces, yo no voy a cambiarle la tipografía a una revista, porque si no, se va a parecer a otra. Últimamente estuve rediseñando, estoy diseñando en realidad, el logotipo del Departamento de Humanidades. Y trabajando en eso, toda la nueva tipografía de la universidad, los nuevos logos lo deben haber visto, ¿sí? ¿Lo vieron? Sí. El de económicas, todo eso, ¿lo vieron? Que son todos logotipos nuevos, dibujitos, simbolitos nuevos. Bueno, todo eso se está rediseñando por, lo, por el aniversario de la universidad, bla, bla. Ahora parece una cosa más solemne, parece como una moneda, todo otra historia. No es más el loguito ese de que parecía un reciclaje verde.
O sea, si bien ese también es el logotipo de la universidad, ahora está este otro que es el que se está usando por el aniversario. Pero se están rediseñando todos. Entonces, cuando yo estaba buscando la tipografía con la que se escribe un LAM, y qué sé yo, un día estoy viendo, no me acuerdo qué, en una serie, no sé, de Disney, algo que tenía publicidades, y aparece la publicidad de la UADE. Y veo que es la misma tipografía. Yo dije, ah, mira, ¿quién habrá sido primero? Y cuando hablé con la coordinadora, que es amiga mía y diseñadora también, me dice, no, no, primero fue la UADE. Cuando alguien rediseñó cosas para la universidad, utilizaron la tipografía que ya utiliza institucionalmente la UADE. O sea que ahora parece que somos un brazo de la UADE. ¿Cómo alguien, cuando elige una tipografía, no puede pensar en algo así? Manual de estilo, señores. Urgente. Hay que crear el manual de estilo en cuanto algo sale, porque si no, después llamas a otro diseñador, el otro diseñador eligió cualquier tipografía, todo, porque no había un manual de estilo. Nada, hacerlo como vos quieras. Nada, elegí los colores que vos quieras. Y terminás pareciendo otra universidad, es en ese caso, u otra revista, en el caso de una publicación. Entonces, el manual de estilo es importantísimo, aunque sea empezar por poquito y después ir ajustándolo año a año, que es lo que vamos a tratar de hacer este año también. ¿Se entiende? Importantísimo. La Biblia. Todas las normas especificaditas de lo que necesito, cómo lo necesito. ¿Qué es lo que determina el tipo de publicación que hago? Un montón de cosas. Primero el producto. Si voy a hacer un folleto, un, un panfleto, un flyer, un libro, una revista, un periódico, lo que fuera. ¿Sí? El producto define al tipo de publicación. El público. No es lo mismo crear contenido, imagen y texto, lo que fuera, crear contenido para jóvenes, adolescentes, no sé qué, o para la tercera edad. El tamaño tipográfico, cambian un montón de cosas según el público. Anda a hacerle leer, yo que soy una crítica terrible de los menús de los restaurantes, miren qué pasa cuando ustedes van, para la gente joven pueden leer cualquier tamaño de letra, cualquier cuerpo se llama, cualquier tamaño de letra. Pero una persona de más de 50 años ya no tiene esa visibilidad. Y si, uy, no traje los anteojos, tenemos que andar sacándole foto al menú, ampliarlo en la pantalla para leer. Entonces, ahí hay ineficiencia en el diseñador de ese mensaje del menú. ¿Por qué? Porque no está claro o porque está todo hecho en una tira y es difícil o está muy lejos el precio de la descripción del menú, entonces no lográs entender cuál descripción corresponde a qué precio y así un montón de cosas. La eficiencia del diseño está en todo lo que vemos. Empiecen a mirarlo en todo lo que hagan porque eso les va a entrenar el ojo, los entrena visualmente. El medio editorial, ¿sí? O sea, ¿qué medio va a ser? Cambia el formato, ¿sí? No es lo mismo si es un libro que si es un periódico, que si es un libro de bolsillo, etc. El contenido, no es lo mismo si hago cosas para deportes que el tipo de publicación que es para, no sé, académico. La cantidad de páginas, el soporte, el espacio publicitario, competencia, ¿sí? Muchas veces es importante ver lo que hace la competencia, qué otras revistas académicas hay, para ver cómo manejaron determinada cosa que a lo mejor nosotros no veíamos como problema y resultaba que podía ser interesante. Y lo tenemos que resolver o mínimamente lo tenemos que revisar. El presupuesto, por supuestamente, porque el formato, la cantidad de páginas, el soporte, o sea, el papel, el tamaño de papel, el grosor del papel, la cantidad de tintas, los colores, todo eso que voy a pedirle al imprentero, eh, cambia según el presupuesto que tenga. Lo mismo el espacio publicitario. El espacio publicitario va a cambiar, va a variar, va a variar mi presupuesto. Si tengo mucha publicidad, si el 50% de la publicación es publicidad, ya está. Me lo pagó la publicidad, me pagó la imprenta, me pagó todo y me dio ganancias. Pero si la revista es como Unisapiens, que vamos a hacer una tirada
una por alumno, como mucho dos por alumno, y se la tiene que pagar el alumno, y no, tenemos que buscar el menor presupuesto posible, la menor cantidad de páginas, que no puede ser menos que 4 páginas por escritor, más la página del editorial que está delante de todo y la página la doble página del staff, que está al final de todo. Eh, la calidad del papel, la cantidad de colores, sí, que va a ser uno solo, negro, blanco y negro, para que sea el menor presupuesto posible. O sea, tenemos que bajar el presupuesto, y una vez que pueden pilotear el presupuesto más barato, para subir, si después hay más presupuesto para subir, siempre hay. Bueno, entonces voy a aprovechar y voy a hacer la tapa color. O voy a hacer, no sé, un pliego color en el medio con la nota principal, qué sé yo. Después puedo ir subiendo hacer pequeños cambios que me suban, me aumenten el presupuesto de a poquito. Uno lo va viendo a medida que va avanzando la publicación en cuestión. En este caso, como no es una publicación que se va a vender, todo esto no lo consideramos, pero ustedes ténganlo en cuenta como profesionales que van a ser, de que si en algún momento tienen que utilizar una revista o crear una revista para que la empresa en la que ustedes trabajan pueda comunicar mejor determinadas cosas, tienen que saber todos estos datos para poder especificárselos a la imprenta y al diseñador. Y todo eso, el manual de estilo para el diseñador, todos estos datos para la imprenta, ¿sí? El presupuesto y obviamente el mercado. Si quisiera, ¿a cuánta gente le vende Unisapiens? Como mucho a algunos amigos de otras cátedras que no cursaron el taller y que de verdad les interese saber cómo son la crónica que escribe el taller 7. A la familia, ese puede ser el mercado al que apunte y que podríamos llegar a venderle, entre comillas, un ejemplar o dos, ¿no? Todo esto debe formar un conjunto coherente y funcional para generar alguna publicación. Tipos de impreso o de publicaciones editoriales. Se pueden dividir, categorizar por su contenido o por su cantidad de páginas. Por otras cosas también, pero vamos a dedicarnos a esto solo. Por su contenido pueden ser editorial, una publicación editorial pura, que se le llama a los libros. ¿Sí? El libro es una publicación editorial pura. Una publicación periódica, como los diarios y las revistas, que tienen una cierta frecuencia, en nuestro caso es anual. Una publicación comercial, los afiches, los calendarios, las agendas, ese tipo que se pueden vender, ¿sí? Son publicaciones de otro tipo. Las publicaciones sociales, las tarjetas, las invitaciones, esas son publicaciones sociales. Y todo es editorial, o sea, ahí se trabaja con texto, etc. Y después las especiales, los ejemplares únicos, por ejemplo, los que de muy buena calidad, con buenas reproducciones de arte o de fotografía o cosas así. Esas son las publicaciones especiales. Según la cantidad de páginas, hoja suelta, que son 1 o 2 páginas, un folletito, algo, un flyer, impreso, ¿eh? El folleto o brochure, que son entre 3 y 48 páginas, según. Hay revistitas de supermercado que tienen 30, 40 páginas, ¿sí? Y no dejan de ser un folleto. Y el libro, que siempre es más de 49 páginas, ya se puede considerar un libro. Entonces vamos a meternos en cómo se conforma y cómo se llaman las partes de un libro. Dentro de los medios gráficos no periódicos está el libro, aparentemente cada vez tiene menos salida, pero que en realidad tiene una ventaja única, que es la capacidad de reflexión. Y aparte, permite elaborar imágenes mentales de forma totalmente personal. No hay una imagen que te dice esto es así. En el libro la imagen la creaste vos. Y piensen ahora en cualquier libro que hayan leído y que después vieron la película. Ah, yo no, esto no lo había pensado así. No, yo esto no me lo imaginé así. Yo esto no lo viví así, no lo sentí así.
esta persona no era así en mi mente, este personaje no era así. No sé, así no es, porque no es, porque es totalmente personal como creamos las imágenes mentales con un libro. Y esa es la ventaja diferencial del libro. Lo que no hay con qué darle. Mírate toda la miniserie que quiera, pero por cierto, les cuento que vi La caída de la casa Asher, la, es una miniserie muy ayornada y muy contemporaneizada, muy llevada a lo contemporáneo, que es, obviamente es del libro de cuentos de Edgar Allan Poe, que a mí no me gusta ni el cine ni nada de terror, pero me gustaba leer a Edgar Allan Poe en su momento y es fascinante. Les recomiendo porque es una adaptación muy buena. Mírenla y después me cuentan en en las próximas clases, en el próximo cuatrimestre. Seguimos. ¿Cómo es la anatomía del libro? El exterior del libro, a ver, cubierta, sobrecubierta, que no todos lo tienen. Cubierta, sobrecubierta, tapa, contratapa. Le llamamos a esto retiración de tapa. O sea, la parte de adentro de la tapa es retiración de tapa. La parte de adentro de la contratapa es la retiración de contratapa. ¿Sí? Lomo, la solapa, ya vimos. Canto, guarda cuando tiene esta página que está pegada sobre la tapa dura. ¿Sí? Como esto estaba forrado como por una tela, esto, ¿sí? Es una página de guarda para cuidar el detalle que no se vea el dobladillo, digamos, del forro. ¿Sí? Obviamente, lomo, y en la tapa tiene que estar el título de la obra, obviamente. A veces se juega un poco con eso. Siempre hay reglas para romper, pero legalmente debería estar el título de la obra, el autor, la editorial, o sea, el logotipo o la identificación editorial, alguna imagen o no, puede no tenerla, elementos que identifiquen una colección, si fuera una colección, ¿no? Parte de la colección, bla, bla, bla. Eso suele estar en la cubierta o la tapa. Miren acá lindas, lindas tapas con buen diseño de libros. Uno es del libro Tiburón, en inglés, donde, entre comillas, se semantizó la palabra tiburón, porque aprovecharon el angulito de arriba de la A para que parezca la aletita de un tiburón. Y solamente con un degradé de color quedó clarísimo que ahí dice tiburones, pero en realidad vemos un tiburón de letras. ¿Sí? Lo mismo con la Odisea de Homero. Aprovecharon la O de Odisea para que sea como un mundo donde el barquito se va a dar toda la vuelta loca que hace Homero, que hace el Odiseo en realidad, y que narra Homero. Entonces, fíjense con qué poco, al mejor estilo Alejandro Ross, con qué poco se puede a veces crear un concepto visual. ¿Sí? Interior del libro, seguimos con la anatomía. Ya pasamos la primera publicación pura, el libro. Solamente vamos a ver el libro y revista. El interior del libro tiene la página de guarda, que son las pegadas al interior de la tapa. La página de cortesía, que es en blanco al principio o al final, y o al final del libro. ¿Vieron que a veces hay una hoja en blanco? Páginas de cortesía se llaman. Ustedes lo van a saber porque son profesionales, no todo el mundo lo va a saber cómo se llama, pero está bueno que ustedes lo sepan y si se lo podemos enseñar a alguien más, each one teach one, cada uno le enseña a alguien, es parte de nuestra, de nuestro objetivo como comunicadores sociales.
ayudar a que la sociedad aprenda un poquito más de algo. Y esto suma a la vida de cualquiera que le interese leer o que tenga libros o lo que fuera. Portadilla es la primera página donde aparece el titulito de la obra. Esa página se llama portadilla. Todas estas son paginitas antes de que empiece el cuento del libro. ¿Eh? Portada interior, que es la primera página impar, donde están los datos, los mismos datos que en la tapa. Y después hay créditos y datos legales. Por ejemplo, la edición, el año y número de edición, los colaboradores, quién fue el diseñador, el fotógrafo, el ilustrador, el traductor, bla, bla, lo que fuera. El copyright, si hay derechos. El código numérico del país, que se llama ISBN. Cualquiera que quiera escribir un libro, nunca se olvide de hacerlo. Yo tuve una revista por muchos años y siempre tuve el ISBN en trámite, nunca salió, la revista murió en el camino y no puedo registrarla en ningún lado, aun cuando tenía cosas educativas, está en un montón de bibliotecas de un montón de universidades, etcétera, pero ni siquiera lo pude poner en mi currículum porque no tenía ISBN. Así que atención, si alguien escribe un libro, aunque sea de 50 páginas, chiquitito, de poesía, tramítense el ISBN. Es el International Standard Book Number. ¿Qué quiere decir? El número de libro estandarizado internacionalmente. O sea, es algo que identifica tu libro, un numerito que identifica tu libro en todo el mundo. Y nadie más tiene ese ISBN, ese número. Ese número es solo de tu libro. Si algún día lo hacen, el ISBN lo ponen en su currículum. Editorial y temática del libro puede estar o no, ¿sí? Dentro de los créditos. Dedicatoria también puede existir o no. Índice que puede estar antes o después del texto principal. Y después imágenes, ilustraciones, gráficos o fotografías. Pero en el índice puede estar, si está adelante, conviene aclarar, en general suele pasar, adelante lo tienen más los libros de texto y ese tipo de cosas. Si es poesía o cosas así, puede estar atrás. Si no, no. El texto principal también tiene partes interiores. La presentación, o sea, donde hay alguien que habla del libro o lo que fuera, el, el prólogo, una introducción, a lo mejor del mismo autor, los capítulos o partes del libro, como sea que se le haya cantado al escritor dividirlo, y después puede haber anexos o bibliografías según el tipo de libro que sea. ¿Sí? Si es una investigación, va a tener mucha más bibliografía y anexos que una novela. ¿Sí? Y acá está más o menos un cuadrito de cómo funciona, todo lo mismo que les expliqué, pero hecho en una infografía. Las páginas de cortesía, la portadilla, la contraportada, la portada, la página legal, la dedicatoria, tema, lema, nota preliminar, introducción, prólogo, sumario, listas, plan de la obra, todo lo que quiera, todo el cuerpo principal, donde ya está la obra propiamente dicha, capítulo 1, 2, 3, 4. Imagínense un libro complejo, no una novela, pero puede tener todo eso. Y las páginas finales, epílogo, apéndice, notas, índice, bibliografía, biografía, conclusión, bla, bla, bla. ¿Sí? Glosario, todo lo que... O sea, acá está todo. Esto es un machete. Bájense este PowerPoint y usen todos mis PowerPoint de machete para el resto de su carrera. Porque decís, ¿cómo era que se dividía un libro? ¿Cómo le digo a este tipo que tiene que... Marisa me lo había explicado. Van y lo buscan. No se lo tienen que aprender de memoria. Tienen que tenerlo a mano para buscar la herramienta cuando la necesiten. Porque la memoria RAM no siempre va a aguantar, ¿eh? Se los digo porque yo tengo ya mi memoria, ya saben las veces que quise cambiar el disco y no puedo. Y después está qué pasa dentro de cada página. Dentro de cada página está, primero y principal, nunca nos olvidemos, los márgenes. Los márgenes son importantísimos, son el marco del cuadro que voy a pintar, si fuera solo imagen. ¿Sí? Tiene que tener un buen marco, algo que realmente haga que se destaque ese gris que queda ahí adentro, que va a ser todo el contenido, texto, imagen, lo que fuera. ¿Sí? Este marco va a ser maravilloso. Va a ser lo que le dé el contexto. Después está la cabecera en cada página.
que puede ser la obra, el autor, el capítulo, eso se ve. A lo mejor en la página par dice la obra o el capítulo, y en la otra dice el autor, o en una dice lo que sea. ¿Sí? La obra y el autor, y en la otra dice el nombre del capítulo, en todo ese capítulo. Y va cambiando por capítulo. El texto principal, por supuesto, si a veces lo hay o no, títulos, subtítulos, citas, epígrafes, notas, todo eso puede estar en cada página en distintos tamaños, cuerpos de tipografía, etc. Y el pie de página, el folio, ¿sí? También se llama footer. El folio, o sea, el número de la página, puede estar en el medio, en un costadito, en el otro costadito, en la mitad de la página, en el margen del costado, como quieran. Eso a gusto y piacere del diseñador en cuestión. Después, lo que pasa en el margen superior, en general, se amplía, pero es mejor que el margen inferior. Es menor que el margen inferior. En general, por una cuestión visual, por cómo recorre el ojo la página, siempre es un poquitito más pequeño el margen superior que el margen inferior. Ya lo vamos a ver. El alto de la caja de texto depende también de cuál es el target. O sea, ¿a qué público me dirijo? Puedo tener tipografía tamaño diccionario y para un diccionario que tiene 8.500 millones de páginas. Ya no. Ahora lo buscamos online. Eh, pero abajo siempre es mejor, más margen, porque abajo hay más peso. Puede haber notas al pie, puede haber epígrafes, puede haber cositas. ¿Entendés? Que generan otro peso, porque al ser más pequeñitos hay como más peso visual. Entonces ahí abajo tiene que haber como un poco más de aire. Y además, porque ponemos el dedito para agarrarlo. Cuando nos tiramos a leer el libro, necesitamos un lugar donde poner el dedito que no tape el cuerpo de texto. O sea, pensemos en toda la situación de lectura del posible lector. A ver, espera que volvemos aquí. Y dicho sea de paso, se termina toda la historia de la anatomía del libro, vamos a la anatomía de la revista. ¿Quedó claro lo del libro? Vamos con la revista. Se clasifican, también es un medio gráfico periódico, no como el libro. Esto tiene que tener una cierta periodicidad, ya veremos cuál. Y se clasifican según el tipo de información que manejen y la forma en que se presenten. Por ejemplo, según el contenido, puede ser informativa, nada más que una revista científica. De ocio, gente, crónica, cualquiera. ¿Eh? Especializada, las de TV, las de arte, las de ecología, las de deporte, etcétera. La nuestra de crónicas, especializada en crónicas. La académica, la nuestra es académica, por eso está en naranjita. ¿Sí? Porque somos una revista especializada y somos una revista académica. Por frecuencia, puede ser semanal, quincenal, mensual, bimestral, anual, como es la nuestra, bienal, bla, bla. ¿Sí? Dependiendo de cada publicación. Especificaciones técnicas de las revistas. ¿Por qué? Porque hay que mandarlas a imprimir, salvo que hagamos una revista online, que esa es otra movida. Uy, se me termina en 10 minutos otra vez. Acá tenemos que tener en cuenta el formato para poder, primero para poder crearla y después para poder explicárselo y pedirle el presupuesto a la imprenta. ¿Sí? Tamaño, forma, peso del papel, todo eso, ahora vamos a ir a meternos en cada una. Fíjense, no es lo mismo una revista así que me tapa toda la cara que una revistita de bolsillo. Tiraje, ¿qué cantidad de ejemplares voy a hacer? Nosotros vamos a hacer uno por alumno y más profesores. Esa es nuestra cantidad de ejemplares. Papel, ¿qué papel vamos a utilizar? ¿Qué? Se mide por gramaje, ¿sí? ¿Cuánto pesa 500 hojas de ese tamaño? Ese es el gramaje del papel. De A4, ¿vieron la resma que compramos? 500 hojas de la resma A4, ese es el peso del papel. ¿Sí? El color que vamos a imprimir. Si quiero que ese papel sea mate, sea satinado, si quiero un papel especial con
no sé, reciclado, que se le ven los pelitos como el de un billete, no lo sé. El papel también cambia el presupuesto. Tintas, sí, como nosotros, vamos a monocromo, una tinta sola, cuaticromía, los cuatro colores C, M y K, tintas especiales, además le voy a agregar dorado, le voy a agregar fluo, alguna cosa, otra tinta, otra pasada más de tinta. También lo tengo que tener en cuenta para pedir el presupuesto a la imprenta. ¿Qué sistema de impresión va a ser? ¿Fotocopia? Es un precio. Duplicación, otro. Copia directa, fotocromía, los cuatro colores. ¿Qué cantidad de páginas? Siempre múltiplos de cuatro. Ley. Cualquier revista se calcula cantidad de páginas, múltiplos de cuatro. Dos páginas así, que es como se imprime, más las dos partes de atrás de la misma página. No hay modo de hacerlo más pequeño que eso, salvo que lo hagas como un folletín. Hojas sueltas, pegadas. ¿Sí? Que a veces lo hemos hecho. Acabado. ¿Cómo quiero que tenga una laca en la tapa, un barniz brillante, algo sectorizado, una parte con brillante y la otra parte color mate, más gruesa la tapa, menos gruesa la tapa, etcétera? ¿Cómo lo voy a encuadernar? ¿Está pegada? ¿Está brochada? ¿Está cosida? ¿Está encuadernada a la antigua? ¿Anillada? Lo que sea. ¿Sí? Formatos estándar. Esto después lo leen ustedes. Pero los estándar más usados son 65 por 95, son los pliegos que compra la imprenta. ¿Y para qué me sirve saber qué tamaños son los más usados en una imprenta? Porque yo tengo que diseñar lo que sea que tenga que imprimir en base a partes de eso. Si se corta, volvemos a engancharnos, ¿eh? Tengo que diseñar tratando de tener el menor desperdicio posible de papel, porque así ahorro bajo los costos. Si yo logro sacar 4 páginas, 16 páginas por pliego, son 16 páginas puntuales, listo, se acabó, no tengo desperdicio. Solamente le dejo un pequeño marco a todo para que la pinza de la máquina pueda agarrarlo, nada más. ¿Sí? Importante, otra ley que no se la olviden nunca más. Todas las medidas de todo lo que hagan cuando se lo dicen a alguien, cuando transmiten, cuando te dicen, esto es de tal medida, es como leemos, ¿sí? Es de derecha, de izquierda a derecha y de arriba abajo. O sea, si la página de una A4 es 20-28, es 20 de ancho y 28 de alto. Si alguien te dice 28 por 20, hacia mí alguien me dice, lo quiero de 28 por 20, yo lo que hago es poner la página acostada. Porque es universalmente se dice así. La mayoría de la gente lo dice mal, inclusive muchísimos diseñadores que conozco, muchísimos. Así que como profesionales, si una vez que lo sepan, difúndanlo. Siempre, cualquier medida. Esta caja tiene ancho por alto por profundidad. ¿Sí? Aunque sea la caja de zapatos. Y así, el mueble de la cocina. Bueno, acá van a ver los tamaños internacionales de papel que se usan en todo el mundo. La serie A son las que más conocemos. A4, A5, A3, A4. Y ven por qué, ¿no? Porque se divide, ya se las muestro. ¿Ven por qué? Porque se divide, la A0 se divide en dos, y es la A1. Media A0 es la A1. Media A1 es la A2. Media A2 es la A3. Media A3 es la A4. ¿Vieron cuando nosotros acostumbrados a usar la A4, decimos la A3 es una doble A4? ¿Sí? Pues se van dividiendo por la mitad. Por eso se llaman así las series A. Y la mitad de una A4 es una 5, la mitad de la A4. Y podemos hacer un libro pequeñito. Y la mitad de una 5 es una 6, libro de bolsillo. Y así podemos ir cada vez más chiquitito hasta que, no sé, dibujemos con un alfiler. Encuadernación, bueno, ya lo ven, abrochado, espiralado, anillado, canutillo, otro que viene con un pedacito que se juntan de a dos resortes, fresada, que está cortada, pegada y luego encuadernada, que es la que solemos hacer.
pegada o cosida, como los libros un poquito más power, y con o sin sobrecubierta. ¿Se entendió todo lo de encuadernación? ¿Cómo es una revista por el exterior? ¿Qué tiene que tener? La portada, obviamente, o tapa. ¿Qué elementos tiene? El logotipo, el nombre de la revista. No, no puede no estar. En algún lado tiene que estar. Los titulares, que pueden estar jerarquizados según la importancia de cada noticia que está dentro de la revista. Imágenes, que siempre suelen ser importantes para atrapar al lector a que compre la revista. Datos legales que tienen que estar en la tapa, la fecha de la revista. Abril de 2025, agosto de 2025, noviembre de 2025, la que en nuestro caso. El número, nosotros Unisapiens, 25. Precio, que en nuestro caso no lo va a tener, pero si lo tuviera, tiene que estar en la tapa. Y código de barras, que ahí están, de cómo se compone el código de barra para que después los piden ustedes. ¿Sí? En el caso de que tengamos un código de barras, deberíamos ponerlo ahí, nosotros no lo tenemos. Y en el exterior de la revista, así como estaba en el libro, tenemos la contratapa, o sea, ya vimos la tapa, tenemos la contratapa, que en el caso de las revistas con publicidad es el mayor valor publicitario, la contratapa. ¿Sí? Después le siguen las retiraciones de tapa en precio en valor del anuncio. ¿Sí? El más caro siempre es la contratapa. Después, retiración de tapa y retiración de contratapa más o menos igual. El lomo, está, el que algunas revistas lo tienen, ¿sí? Donde hay marcas identificatorias, donde dice la edición, a veces dice un poquito el contenido, según si es una colección o no. ¿Cómo se presenta y se publicita? Algunas tienen faja, ¿sí? Para que la gente no la vaya, no la ojee sin comprar o porque además tiene un suplemento y no quieren que se separe de la revista. Para eso es la faja que agarra a la revista. Y el packaging, que qué sé yo, en las de sexo, hay una bolsa que está pintada o algo así, algunas hay cajas, algunas hay bolsas, pero que protegen para que en los kioscos, para los kioscos o envíos por correo o cosas así. ¿Sí? Y acá hay algunos ejemplos hermosos, eh, con recursos creativos para diseñar tapas. ¿Sí? Voy a pasarlos rápido porque se nos termina esto. Pero miren acá, el estilo el estilo del menos es más, que este no es Alejandro Ross, pero tiene cosas muy parecidas, donde juega mucho con figura y fondo, ¿ven? El demonio y los fantasmitas, el, el pato ese y un fosforito con una llama que se mete, ¿ven como que hay un juego de figura-fondo? Muy, muy gestáltico. Y acá lo mismo, ¿ven? El, la palomita de la paz en la cara de Nelson Mandela o los thrillers de detectives en el borde, la sangre forma el cuerpo de una mujer en el cuchillo, pero el cuchillo a la vez está recortado por la figura de una persona, que podría ser o no el detective o el asesino.